Gloria a Dios, gloria al Señor. Bienvenida iglesia, bienvenida a este hermoso tiempo que el Señor nos regala para poder alabarle, adorarle y exaltar su santo nombre. Bienvenida a este lugar que hemos venido para bendecir a nuestro Dios y para poder recibir su palabra y que nuestras vidas sean moldeadas conforme a su propósito. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Hemos dispuesto nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Le hemos dicho a nuestro corazón, vamos y escucha todo lo que Dios tiene para ti, pero sobre todo, ayúdame a ponerlo por obra. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar como siempre pidiéndole al Señor que sea hablándonos en este tiempo conforme a nuestras necesidades y al Espíritu Santo que sea revelándonos cada palabra que el Señor ya dispuso para nuestras vidas en este tiempo. Padre, te damos gracias, bendito Dios amado, por este hermoso tiempo. Gracias, bendito Dios, porque tú has preparado este lugar para que nosotros podamos venir aquí a alabarte y adorarte. Y estamos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado delante tuyo, Señor, un corazón que sabemos que tú no rechazarás, Padre. Tú sabes cómo hemos llegado, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces nuestros afanes y todos aquellos procesos por los cuales estamos pasando, Señor. Pero el día de hoy venimos a ponerlos delante tuyo, Señor. Venimos a derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, a través de tu palabra, hablando a nuestras vidas, Señor, para que cuando salgamos de aquí, no salgamos como hemos venido, Señor, sino que salgamos fortalecidos, renovados, Señor. Salgamos de aquí, Señor, llenos de tu gracia, de tu gloria, Señor, y podamos ser luz allá afuera, Señor. Podamos ser luz en el lugar donde estemos, Señor, para que toda palabra que tú nos has dado el día de hoy aquí, toda semilla que está cayendo en buena tierra, podamos ir allá a dar fruto y que los demás vean el fruto y te alaben a ti y te glorifiquen a ti, Señor. Padre Santo, ponemos nuestro corazón delante tuyo. Hemos venido, Señor, como esos jarrones vacíos para ser llenos de tu palabra, de ese vino nuevo, Señor, de ese aceite, Señor, de tu unción. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a que toda palabra sea revelada en nuestros corazones y que la podamos tomar y anhelar, Señor, y atesorar y que no sea robada de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en ti, Señor. Quita, Señor, todo pensamiento, Señor, de nosotros en este tiempo, Señor, para poder, Señor, concentrarnos y que nuestro corazón, Señor, esté alineado al tuyo. Padre, como siempre te entrego mi vida, no permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, Señor. Ayúdame, Señor, a que mis labios sean tocados con ese carbón encendido, Señor, para que toda palabra, la que salga de mí, sea conforme a esa palabra que tú ya entregaste a mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ha estado, iglesia? ¿Cómo ha estado su semana? Bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria a Dios. El Señor es fiel, el Señor es bueno. El Señor siempre está con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos desamparará. No duerme aquel que guarda a Israel. Gloria a Dios. Así que esta semana vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a verlo a través de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versos del 1 al 10. Mateo capítulo 28, versos del 1 al 10. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Sí. Mauri, ¿puedes leerlo, por favor? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo soy que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén, gloria a Dios. Gracias, hijo. A ver, vamos a ver lo que acabamos de leer. Lo que acaba de suceder, antes de lo que acabamos de leer, es que luego de que nuestro Señor Jesucristo, luego de haber caminado por la tierra como hombre, luego de haber caminado con todos sus discípulos por 3 años, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles el deseo del corazón de Dios, luego de haber ido por toda región predicando el evangelio, luego de haber sanado enfermos, luego de haber dado vista a los ciegos, luego de haberle dado movilidad a los paralíticos, luego de haber hecho todo lo que el Señor le había mandado hacer, Cristo había sido entregado en manos de aquellos que estaban buscando su muerte. Cristo había sido entregado en manos de aquellos sacerdotes, aquellos escribas, y el deseo de aquellos hombres se había visto realidad delante de sus ojos. Cristo había sido crucificado. Y no solamente había sido crucificado, sino que había sido asesinado. Para ellos Cristo ya estaba muerto y ya estaba sepultado, ¿no? Pero dice que algo sucedió, que al tercer día, dice que María Magdalena y otra mujer llamada María, ¿qué hacen? Se levantan y van al lugar donde ellas sabían que el cuerpo de Jesucristo estaba ahí. Aquel lugar que los mismos sacerdotes habían mandado a ponerle una piedra, dice, muy grande delante de ese sepulcro. Porque según ellos, los discípulos de Jesús iban a ir a remover el cuerpo para decir que había resucitado. Pero dice que cuando estas mujeres llegan ahí, ¿qué había sucedido? El sepulcro ya estaba abierto, la piedra ya había sido removida. Y más que eso, cuando ellas ven dentro de ese sepulcro, ¿qué encuentran? Que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. El cuerpo de Jesucristo no estaba ahí, pero encuentran a un ángel. Dice que un ángel estaba sentado ahí, como esperándolas, para darles las buenas nuevas, para darles a ellas a entender que ahora aquel Cristo que había muerto ya no estaba más muerto, que aquel Cristo que habían crucificado ya no estaba en ese sepulcro, sino que había resucitado. Y dice que el ángel les da las buenas nuevas y les dice, y vayan a decirle a sus discípulos todo lo que ha sucedido. Vayan a contarles a ellos las buenas nuevas y vayan a decirle que Jesucristo, aquel que había sido muerto, ya no está más muerto, sino que está resucitado y está yendo delante de ustedes a Galilea y ahí lo van a encontrar. Y dice que ellas, llenas de temor y de gozo, salen de ese lugar. Temor porque quizás vieron a un ángel que jamás habían visto, y gozo porque ya no estaba ahí el cuerpo del maestro. Pero dice que cuando salen, Jesucristo se les presenta, y Jesucristo les vuelve a decir lo mismo, y les vuelve a recordar: vayan y díganle a todos mis discípulos que yo he resucitado, y vayan y díganles que me encuentren en Galilea, porque ahí me van a ver. Yo estoy yendo delante de ustedes. Wow. Ahora recordemos algo, lo que estaba sucediendo en este momento, todo lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo era algo nuevo, era algo que Cristo no lo había dicho antes, era algo que Cristo ya lo había dicho, era algo que no tenía que sorprender a nadie, porque Cristo mismo más de 3 veces lo había dicho a sus discípulos, que todo esto iba a suceder, y vamos a corroborarlo. Vamos a leer una de ellas, Lucas capítulo 9, verso 22. Lucas capítulo 9, verso 22. Amén.
Dice, y diciendo, ¿quién estaba hablando? Amén, nuestro Señor Jesucristo. Le estaba hablando a todos sus discípulos, los que estaban ahí escuchando con ellos, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué dice? Y que sea muerto. ¿Pero qué va a pasar después? Y resucite al tercer día. Dice que Cristo Jesús les repitió esto 3 veces a sus discípulos. 3 veces en diferentes tiempos les repitió a ellos lo que iba a suceder. Les dijo a ellos que Él tenía que padecer. Les dijo a ellos que Él tenía que morir. Pero les dijo, pero al tercer día yo voy a resucitar. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en este tiempo? Se estaban cumpliendo todo aquello lo que Cristo había dicho. Cristo había dicho que tenía que padecer ante las manos de los ancianos, que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado. ¿Y qué había sucedido? Había sido entregado en manos de aquellos ancianos. ¿Qué más había sucedido? Había sido azotado, había sido golpeado, había sido crucificado. ¿Qué más había sucedido? Había sido puesto en todo lo alto y dice que entregó el alma. O sea, murió. ¿Qué más sucedió? Fue sepultado. Ahora, si todo eso se estaba cumpliendo, ¿qué era lo siguiente que tenía que cumplirse? Cristo tenía que resucitar. Las señales estaban ahí, todo se estaba cumpliendo. Entonces esta noticia no tenía que sorprender a nadie. No tenía que sorprender a nadie porque todo lo que Cristo dijo se había cumplido. Y ahora Cristo estaba cumpliendo su promesa de que al tercer día iba a resucitar. Y ahora estaba delante de aquellas mujeres, en pie. Estaba cumpliendo su promesa. Todo lo que Cristo dijo se estaba cumpliendo. Pero dice que a pesar de que todo esto se estaba cumpliendo, a pesar de que todas las señales que Cristo dijo que iban a suceder estaban sucediendo, algo pasó en aquel lugar donde estaban todos los discípulos reunidos. 2 hombres que estaban ahí salieron de ese lugar. 2 hombres que estaban ahí reunidos con los discípulos, quizás conversando todo lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, quizás recordando todo lo que Cristo había dicho, decidieron irse. Decidieron caminar lejos. Y vamos a leerlo. Lucas capítulo 24, verso 13 al 14. Lucas capítulo 24, versos 13 al 14. Amén. Gloria a Dios. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Esto que acabamos de leer, cuando vemos en nuestras Biblias, esto dice que sucede el mismo día en que María Magdalena recibe las noticias del ángel y de Cristo Jesús de que Él había resucitado. El mismo día en el que todos reciben las buenas nuevas, dice que estos varones que dicen, 2 de ellos, o sea que nos hace entender de que eran 2 varones que habían estado reunidos con los discípulos, y como lo vamos a ver más adelante, 2 varones que recibieron también la noticia de parte de la boca de María Magdalena de que Cristo había resucitado. Dice que ellos decidieron irse, decidieron caminar lejos, decidieron irse a Emaús. Lo que llama mi atención es que Jesucristo le había dado a los discípulos a través de María Magdalena y de la otra María la instrucción de que vayan a Galilea. Pero estos varones estaban yendo a Emaús. Cuando nosotros vemos el mapa, Jerusalén está acá, Galilea está arriba y Emaús está para abajo. O sea, estos varones estaban yendo a otro lado. No estaban yendo ni siquiera donde Jesús les había dicho que vayan. Estaban cambiando su camino y estaban caminando por otros lados. Y esto llama mucho mi atención, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este tiempo. El Espíritu Santo quiere mostrarnos por qué es que los hombres, a pesar de ver las señales, comienzan a caminar lejos de donde Cristo les mandó a ir.
¿Por qué los hombres, a pesar de ver las señales, comienzan a seguir sus propios pensamientos y comienzan a seguir sus propios caminos antes de tomar la enseñanza de la palabra de Dios y caminar hacia donde Dios nos ha dicho que tenemos que caminar? El Espíritu Santo en este tiempo nos quiere hablar. Ellos comenzaron a irse a otro lado. Y eso llama mucho nuestra atención. ¿Saben por qué, iglesia? Porque es lo mismo que está sucediendo ahora en estos tiempos. Es lo mismo que está sucediendo ahora en estos tiempos. El enemigo está tratando de que el pueblo de Dios, a pesar de ver las señales, a pesar de escuchar la palabra de Dios, no camine en la dirección que Dios quiere que caminemos. El enemigo está tratando de que el pueblo de Dios comience a desviar sus caminos lejos de la voluntad de Dios. Estos varones habían escuchado lo que María les había dicho. Habían escuchado lo que Dios les había ordenado. Pero aún así decidieron irse a otros lados. Aún así decidieron caminar lejos. Iglesia, estos varones habían visto las señales, pero aún así no se ataron a la palabra de Dios. No escogieron seguir la palabra de Dios. Y es lo que está sucediendo. Cristo mismo nos dice que lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos pasando y viendo alrededor de nosotros, no son cosas fortuitas que están ocurriendo. Son cosas que la palabra de Dios ya nos avisa y nos apercibe que van a suceder. Todo lo que está sucediendo alrededor está escrito en la palabra de Dios. Son señales que Dios nos está dando a través de su palabra. Y vamos a leerlos. Mateo capítulo 24, 3 al 8. Mateo capítulo 24, 3 al 8. Amén. Dice, y cuando él sentado en el monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis ¿de qué? De guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es el principio de dolores? Cuando la mujer ya sabe que el bebé va a venir, cuando la mujer ya sabe que está pronta para dar a luz. Y dice el Señor que esto es lo que estamos viviendo ahora, son principios de dolores. O sea que tenemos que estar apercibidos de que ya estamos pronto a que la mujer dé a luz. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que ya estamos pronto para que Cristo vuelva a la tierra, para que Cristo regrese. Él nos está hablando de que todo esto es principio de dolores, el inicio del tiempo. Dice que el inicio de estos tiempos estará marcados por guerras. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El inicio de estos tiempos estará marcado por pestes. ¿Y qué es lo que acabamos de vivir? El inicio de este tiempo está marcado por hambres. ¿Cómo estamos ahora? Iglesia, ¿qué más nos dice? Vamos a seguir leyendo. Versos 24 al 27. En el mismo Mateo 24. Amén. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos apercibe a nosotros que el día y la hora nadie lo sabe.
No vamos a saber cuándo exactamente nuestro Señor Jesucristo va a regresar, pero lo que tenemos que estar seguros es que las señales que estamos viendo son señales que Él mismo nos apercibió de que era el principio de dolores y de que su venida se va a dar. Así como estos varones, así como Él le dijo a sus discípulos, yo voy a morir, voy a pasar, voy a ser azotado, voy a ser golpeado, voy a ser escupido, mis ropas se las van a sortear, pero voy a resucitar. Estaban las señales y todo se estaba dando. ¿Y qué sucedió al final? ¿Resucitó o no resucitó? Resucitó. Y es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Dios nos dice, va a haber guerra, rumores de guerra, pestas, hambre, y todo está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a suceder? Amén. Cristo va a tener que regresar. Cristo está pronto para regresar. Y dice que Él vendrá como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. O sea que será visto por todo el mundo. Todos van a verlo. Iglesia, lo que estamos viviendo son señales. Todo lo que Cristo nos dijo se está cumpliendo. Pero si nosotros volvemos a estos varones, dice que a pesar de las señales que ellos vieron, a pesar que vieron a Cristo ser azotado, ser crucificado, no esperaron a su resurrección. No esperaron a que Cristo resucite. Comenzaron a caminar a Emaús. Comenzaron a irse a otro lado. Quizás el corazón de ellos estaba pensando, bueno, las cosas pasan porque es su camino natural. Fue crucificado, claro, fue apresado porque tenía muchos enemigos. En cualquier momento tenía que suceder. Fue crucificado porque, claro, la ley romana así lo estipulaba. En cualquier momento tenía que suceder. Fue sepultado porque, claro, son las tradiciones. Aquel que se muere tiene que ser sepultado. En cualquier momento tenía que suceder. Quizás el corazón de ellos decía, bueno, todo lo que sucedió fue porque tenía que suceder porque es el curso natural de las cosas. Y en su pensamiento natural dijeron, pero el curso natural de las cosas no es que alguien resucite. Es normal que vayas preso, es normal que mueras, es normal que seas sepultado, pero no es normal que resucites. Y como en su corazón quizás no estaba lo sobrenatural y se movían en lo natural, estos varones, ¿qué hicieron? Comenzaron a caminar lejos, comenzaron a irse sin esperar ver a Cristo resucitado. Iglesia, es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice que va a haber rumores de guerra y guerra. Pero ¿qué es lo que dice el mundo? Bueno, no, las guerras son normales, ¿no? Tienen que suceder. Él no está diciendo nada sobrenatural. Las guerras son normales porque miren cómo es el afán de riquezas que tienen los gobernantes y por eso las guerras se dan. En su palabra nos dice que vamos a vivir pestes, pero el mundo que dice, bueno, las pestes son normales, porque el mundo o las personas cada vez están más malas y están creando más virus, como nos dijeron hace un tiempo que estaban creando más virus y por eso van a venir más pestes. Es algo normal. En la palabra nos dice que va a haber hambre. Y tú dices, bueno, no es normal que haya hambre. Mire la economía cómo está siendo golpeada en todos lugares. ¿Qué es lo que quieres? El curso natural es que si la economía es golpeada, el hambre tiene que venir. Y el mundo está viendo todo naturalmente. El mundo está pensando que todo es un proceso que tiene que empezar a pasar. Y no está creyendo en Cristo. No está creyendo en la palabra de Dios. No está creyendo en que Dios nos apercibió de que todo esto está sucediendo. No porque el hombre así lo dispuso, sino porque Dios ya nos había percibido de esto. ¿No estamos escuchando de terremotos? E inclusive terremotos en lugares donde antes no se escuchaba. ¿Por qué está sucediendo esto? El hombre dice, por el calentamiento global. Es porque la palabra de Dios así lo percibió. Porque la palabra de Dios así nos dijo que iba a suceder. Pero el mundo no quiere que nosotros creamos en la palabra de Dios. No quiere que nosotros nos sujetemos al corazón de Dios. No quiere que nosotros comencemos a creer en Dios. Pero ¿cuál es la verdad, iglesia? Que al final, creas o no creas, vamos todos a ser juzgados delante de su trono de gracia.
creas o no creas, todos vamos a padecer delante de Él porque Él es el juez justo. Y ahí viene la diferencia. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es nuestro abogado, iglesia? Porque va a haber muchos que se van a presentar sin abogado. Va a haber muchos que se van a presentar, yo mismo me defiendo. ¿Y van a poder hacerlo? Pero aquellos que creyeron, aquellos que esperaron, tenemos un abogado y es Cristo Jesús. Tenemos aquel que dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser encontrados justos delante de Dios. ¡Wow! Podamos ser encontrados justos delante de Dios. Iglesia, ¿no es el regalo más hermoso que podemos recibir? El regalo más hermoso que, digamos, uno se pone a pensar, wow, yo fui pecador, hice esto, hice estas cosas, pero gracias a Cristo Jesús fui encontrado justo delante de Dios. Dios dice que pasó por alto nuestros pecados pasados, pero ¿a través de quién? No podemos defendernos solos. No podemos ir ahí con nuestro conocimiento natural. No, yo me he leído todos los libros de abogacía y yo estoy preparado para ir ahí, me conozco todas las leyes. Sí, pero nosotros no nos movemos por ley, nos movemos por gracia. La ley ya no es sobre nosotros, es por la gracia de Dios. No importa cuántos libros de leyes leamos, iglesia. No nos engañemos, iglesia, y no dejemos ser engañados, como dijo Jesucristo, porque el enemigo va a buscar que engañar hasta aún a los escogidos. Tengamos cuidado, Cristo nos está percibiendo, no nos durmamos, no nos sintamos ya que somos los mejores, sigamos ahí perseverando, porque dice la palabra que nosotros vamos a ser perfeccionados por Dios hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que todavía no somos perfectos, no nos creamos perfectos. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir corriendo, como decía Pablo. El que corre la carrera, mejor es el que la termina que el que la empieza. ¿De qué nos vale empezarla si no la terminamos? Como siempre digo, iglesia, cuando uno ve las olimpiadas o ve los mundiales de atletismo y todo eso, ¿a quién le dan la medalla? ¿Al que terminó o al que se quedó a la mitad? Al que terminó, él es el que gana la medalla. Él es el que se lleva el trofeo, no el que empezó simplemente y se quedó por ahí acalambrado quizás. El que llegó hasta el final, él es el que se lleva la medalla. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. No seamos engañados, iglesia. Todo esto está sucediendo porque Cristo dijo que esto iba a suceder. Todo esto está sucediendo porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Quizás el mundo dirá, no, pero siempre lo he escuchado. Desde muchos años atrás he venido escuchando de que Cristo viene y Cristo todavía no viene. Y lo seguiremos escuchando porque no sabemos cuándo es el día y la hora. Nadie lo sabe. Pero si lo sigues escuchando es para que estés apercibido y estés ahí velando como las vírgenes sensatas. No para que te estés burlando y decir, no, esto no va a suceder. Es para que empieces a velar. Y a llenar tu cántaro con el aceite para que tu fuego no se apague y cuando venga el novio te encuentre ahí velando y lista para entrar a la fiesta del Cordero. No seamos engañados, iglesia. Estos dos varones escucharon la palabra que Cristo les dijo, pero no perseveraron esperando el regreso de Jesús. Estaban cerca. Cristo ya estaba, ya había resucitado, ya iba a ir pronto a verlos. Pero estos se levantaron y se fueron a buscar otro camino. Prefirieron construir su propio destino en Emaús, lejos de donde Cristo les había mandado. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué creemos que sucedió esto? Vamos a verlo, Mateo capítulo 24, verso 12 y 13. Mateo 24, verso 12 y 13. Amén. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo nos dijo que el amor de muchos se va a enfriar. Y yo me imagino a estos dos hombres. Imaginémonos a estos dos hombres.
cuando Cristo todavía caminaba con ellos. Me imagino a estos dos hombres escuchando aquellas palabras de sabiduría que salen de la boca de Cristo como nunca antes las habían escuchado. Como decía la palabra, ¿no? Que el pueblo veía en él autoridad que no la veía nunca en otros. Imaginemos cómo estaría el corazón de ellos escuchando esas palabras de sabiduría de Cristo. Imaginemos cómo estaría el corazón de ellos viendo a los cojos levantarse y caminar y correr y alabar. ¿Cómo estaría el corazón de ellos viendo a los ciegos recuperar la vista? ¿Cómo estaría el corazón de ellos viendo a Cristo Jesús todos los milagros y prodigios que hacían? Me imagino el corazón de ellos llenos de amor por Cristo, llenos de gozo por la palabra, llenos de gozo por lo que estaban viendo, algo que jamás habían visto. ¿Pero qué habían visto ahora? Dice que ahora habían visto a Cristo ser azotado. Ahora habían visto la maldad de estos sacerdotes y de estos escribas derramarse sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora habían visto la maldad de estos soldados romanos azotando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora habían visto a nuestro Señor Jesucristo siendo clavado ahí en esa cruz. Y dice que por la maldad de muchos, el corazón de otros se va a enfriar. Y parece que el corazón de estos varones se enfrió. La maldad que habían visto contra nuestro Señor Jesucristo hizo de que ellos, su corazón se enfriara. ¿Por qué? Porque quizás ellos estaban esperando otra cosa. Quizás ellos en su pensamiento estaban esperando otra cosa. Y el mundo está así, iglesia. ¿Por qué el corazón del mundo se está enfriando? Porque el corazón del mundo dice: si existiera un Dios, no hubiera guerras. Si existiera un Dios, no hubiera hambre. Si existiera un Dios, no habría pobreza. Si existiera un Dios, no habría tanta injusticia. Pero la maldad, la justicia, la pobreza y la guerra no es porque Dios no exista. Es porque el corazón del hombre se ha enfriado y se ha alejado de la palabra de Dios. Aquellos escribas y fariseos, ¿por qué actuaron por maldad? ¿Porque Cristo no existía? No, si Cristo estaba parado enfrente de ellos. Actuaron por maldad porque el corazón de ellos estaba frío y no estaba siguiendo la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa ahora. ¿Por qué pasan las guerras, las hambres y todo lo que está sucediendo? No porque Dios no existe, iglesia. Es porque el hombre ha enfriado su corazón. Porque el hombre se ha alejado de la voluntad de Dios. Wow. ¿Saben qué más me llama la atención de este relato de estos dos varones? Que estos dos varones parece que no eran familia, no eran hermanos, no eran primos, eran simplemente conocidos que estaban por ahí. Y yo me imagino que cuando estaban reunidos ahí, juntamente con todos los demás discípulos, a uno de ellos se le tuvo que haber ocurrido la idea de irse, ¿no? A alguno de ellos se le tuvo que haber venido al pensamiento: yo creo que hemos perdido tiempo. Yo creo que todo lo que vivimos fue una mentira, una ilusión. Porque mira, ya fue crucificado, fue matado, fue sepultado y no sucedió nada. Y yo me imagino que el otro lo comenzó a escuchar. Y comenzó a razonar también en su propia lógica. Es decir, bueno, creo que tienes razón. Creo que tienes razón, sí. Y el otro le diría: bueno, ¿por qué mejor no nos vamos? Vámonos en otro camino. Parece que estoy escuchando que todos se van para Galilea. Nosotros vámonos para Emaús. Ya no caminemos con estos. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? ¿Por qué Cristo nos dice en su palabra que tengamos cuidado? Porque aún los escogidos podrán ser engañados. Cuando un corazón se enfría, iglesia, cuando un corazón está frío y quiere irse de la presencia de Dios, quiere alejarse de la palabra de Dios, no va a quererse ir solo. No va a irse solo para no sentirse mal. Yo solo me fui. Va a querer que alguien lo acompañe. Va a querer que alguien lo escuche. Va a querer que alguien le dé la razón para decir: ¿ves? Yo tenía razón. Y eso me parece que sucedió ahí. Y dice que estos dos varones estaban por el camino conversando todo eso. Sí, mira lo que sucedió. Mira, sí tienes razón. Lo mataron, lo escupieron. Mira todo lo que pasó. Y nosotros esperábamos que Él fuera el Cristo, el que iba a redimir a Israel.
Iglesia, tengamos cuidados. ¿A quién estamos escuchando? Dice la palabra que por los frutos los conoceremos. No escuchemos a aquel que no tenga fruto, porque aquel corazón frío va a buscar que nuestro corazón se enfríe para que caminemos con ellos a Emaús. Seamos cuidadosos, por eso Dios nos apercibe en su palabra. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en la palabra, porque en la palabra, a través del Espíritu Santo, el Señor nos da todas estas revelaciones. ¿Qué pasa si nosotros caminamos con ese corazón frío? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Se va a enfriar. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Yo no sé cómo lo tomen ustedes, pero yo lo tomo de que, wow, tengo que seguir luchando hasta el final. No puedo yo decir, bueno, ya soy salvo y ya, nadie me lo va a quitar. Sigamos perseverando, iglesia. Sigamos perseverando hasta el fin. No estamos aquí para agradar al hombre y caminar con el hombre. Estamos aquí para agradar a Dios y caminar de acuerdo a su palabra, porque es su palabra la que nos va a llevar a donde Dios ya preparó para nosotros, esos lugares hermosos. Wow. El mundo está viendo las señales, iglesia, pero no las entiende. Y muchos están viendo las señales, las entienden, pero no las quieren agarrar y tomar. ¿Por qué? Porque sus corazones se han enfriado. Hay muchos allá afuera que conocen la palabra y saben que la palabra nos apercibe de las guerras, las pestes y de todo lo que está sucediendo, pero su corazón está enfriado. Su corazón está frío y no quieren entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Iglesia, estos varones vieron las señales, vieron a Cristo ser azotado, lo vieron morir. ¿Por qué no se mantuvieron firmes esperando verlo resucitado? ¿Qué los llevó a irse? ¿Qué los llevó a caminar lejos? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a verlo, vamos a seguir leyendo lo que ellos estaban pasando en el camino. Lucas 24, verso del 15 al 27. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, estos dos varones caminando por el camino, ¿no? Dice que hablando y discutiendo entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue. O sea, para ellos ya había sido, ya no era, ya no existía. Que fue varón profeta. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¿qué dice que estaban haciendo? Ellos estaban esperando algo. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era. ¿Qué quiere decir era? Que ya fue. O sea, Él creíamos nosotros que Él era. Yo creía que Él era. Como que ya no puede ser, ¿no? Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque por ahí escuché, dice, ¿no?
Por ahí escuché, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, como no lo vieron, no lo creo. Entonces él les dijo, ¿qué les dijo? Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Wow. Dice que estos varones estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Estaban tristes, dice, lo podemos ver claramente, porque dice que ellos pudieron ver lo que ellos dijeron. Vamos a verlo. Estaban tristes porque dice que ellos esperaban que Jesús sea aquel que redimiera a Israel. O sea, ellos estaban esperando que Jesús sea aquel que los liberara de sus enemigos. Y para ellos, sus enemigos era el hombre, sus enemigos eran los soldados, sus enemigos eran los gobernantes que estaban alrededor de ellos. Y ellos esperaban, dice, que Jesús los liberara. Yo me imagino que ellos estarían esperando a Jesús viendo con una espada en la mano, con un uniforme militar, bien sentado en un caballo, guiándolos a ellos a tomar la victoria y a pelear contra aquel ejército enemigo. Al parecer eso es lo que ellos estaban esperando. Pero como ahora lo habían visto, que en vez de estar con una espada, un caballo y un uniforme, estaba ahí con todo desnudo, con una corona de espinas en la cabeza y clavado en una cruz, ellos dijeron, ya no es. O sea, habían puesto su esperanza en lo que ellos querían ver, en lo que ellos esperaban recibir y no en lo que Dios tenía para ellos. Ellos habían puesto su esperanza en que las cosas se dieran como ellos las pensaban. Y eso es lo que está sucediendo ahora, iglesia. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el milagro y que el milagro suceda como yo quiero que suceda, cuando Dios nos muestra su voluntad, que muchas veces es diferente a la nuestra, porque su pensamiento, que es más grande que el nuestro, nos decepcionamos. Nos desanimamos y comenzamos a caminar hacia Emaús. Comenzamos a caminar lejos como estos varones. Estos varones estaban esperando, dice, que Jesús los pudiera liberar. Y ahora dijeron, ¿y ahora? Como Chapulín, ¿y ahora quién nos podrá salvar? ¿Quién nos va a salvar ahora si ya está muerto? Wow. ¿Y qué les dijo el Señor? Insensatos y tardos de creer, de corazón para creer. Wow. ¿Y qué más comenzó a decirles? Todo lo que la Escritura decía que tenía que suceder desde Moisés hasta ahora. Comenzó a recordarles la palabra. Comenzó a decirles, ¿no se acuerdan que yo ya les dije esto? ¿No se acuerdan lo que dijeron los profetas? ¿Qué es lo que los profetas hablan? La palabra de Dios. Profeta significa el mensajero de Dios. O sea, el profeta era aquel que hablaba lo que Dios estaba diciendo. Y Cristo le dice, ¿acaso ustedes no se acuerdan todo lo que los profetas estaban hablando que tenía que suceder? ¿Acaso no se acuerdan que todo esto tenía que suceder? Que el Cristo tenía que padecer, tenía que morir, para después sentarse en su gloria. ¿No se acuerdan que esto tenía que suceder? Pero estos varones no estaban viendo eso. Estos varones no estaban viendo lo sobrenatural, estaban viendo lo natural. En lo natural ellos veían a un Cristo crucificado, a un Cristo débil, a un Cristo sin fuerzas.
A un Cristo que no los iba a poder redimir, que no los iba a poder libertar. Pero lo que en realidad había sucedido era que Cristo ya los había liberado, que Cristo ya había peleado la batalla, que Cristo ya se había vestido con ese uniforme y había descendido a los infiernos a recuperar la llave que el hombre le entregó, la llave de vida que el hombre le entregó a través de la desobediencia. Cristo ya había peleado esa batalla y él solo. No necesitó un ejército de hombres atrás de él, porque nadie, ningún hombre iba a poder descender a los infiernos y salir de ahí. Solamente aquel que era libre de pecado, aquel cordero. Pero estos hombres no lo estaban viendo. Cristo ya se había vestido con la espada, que es la palabra de Dios. Ya había descendido a los infiernos y había derrotado al verdadero enemigo del hombre, que es el diablo. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, recordemos, iglesia, es contra las potestades. Y Cristo ya lo derrotó por nosotros. Pero estos hombres se estaban dejando llevar por lo que estaban viendo, por lo que su vista estaba viendo. Pero tenemos que empezar a ver conforme a la palabra de Dios. Pero para nosotros ver conforme a la palabra de Dios, ¿qué tiene que pasar? Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Amén. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá? Nos está diciendo que cuando Cristo resucita, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre? Dice que lo sienta a su derecha, lo sienta en los lugares celestiales y lo puso sobre todo. Lo puso sobre principado, sobre toda autoridad, le dio sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre. Y que todo, dice, se somete bajo sus pies. ¿Qué es eso, iglesia? ¿No es eso la victoria? ¿No es eso la victoria? ¿Y cómo Cristo tomó la victoria? Si según estos hombres Cristo no había peleado. Porque Cristo sí peleó, pero no en los lugares naturales, en los lugares donde solamente Él podía ir, en los lugares donde solamente Él podía pelear, porque ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Cristo nos libró del pecado y Dios lo puso sobre todo. Sobre todo lo sentó a Él. Pero ¿qué más nos dice Pablo? Que dice que para nosotros entender esto, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? ¿Qué decía? Tienen que alumbrarse sus ojos de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se alumbran los ojos de nuestro entendimiento? Cuando nosotros rogamos al Padre por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de
Él. Wow. O sea, si nosotros no tenemos ese espíritu de sabiduría y de revelación, no vamos a poder entender. ¿Por qué el mundo no entiende? ¿Lo hemos recibido ahora? Porque el mundo no pide sabiduría, el mundo no pide revelación, el mundo no pide conocer la palabra de Dios, el mundo pide riquezas, el mundo pide lujos, el mundo pide sanidad, el mundo pide milagros, pero dentro de lo que pide, no se sienta a decirle: Señor, yo quiero entender tu palabra. ¿Saben por qué? Porque muchos saben de que si ellos escudriñan la palabra de Dios, van a tener que dejar muchas cosas de las que están haciendo. Ellos saben que si la palabra de Dios se les es revelada, van a tener que soltar mucho pasado que no quieren soltar. Y al mundo no le interesa eso. No le interesa soltar esas cosas. No le interesa soltar el mundo. No le interesa ser libre. Ellos quieren seguir esclavos. No, pero también quieren milagros. Pero dice Pablo que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría y revelación. Y el corazón, ¿cómo estaba la vista de estos dos hombres? Dice que estaba cegada. No podían ver de que Cristo estaba más cerca de ellos de lo que ellos pensaban. No podían ver de que Cristo estaba caminando con ellos. Porque estaban viendo con sus ojos naturales, porque estaban creyendo más en lo que habían visto con sus ojos que lo que habían escuchado de la palabra de Dios. Estaban creyendo en lo que vieron a Cristo crucificado y se habían olvidado que nuestra fe no es por vista. 2 Corintios 5:7, ¿qué nos dice? Porque por fe andamos, no por vista. Wow. Por fe andamos, no por vista. ¿Y cómo crece nuestra fe? Amén, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Iglesia, nunca olvidemos eso. Muchas veces, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y qué tenemos que hacer para que nuestra fe sea aumentada? Amén, oír la palabra de Dios. No va a venir de la nada. Tenemos que nosotros someternos a Dios. Tenemos que sujetarnos a Él. Porque nuestra fe va a crecer cuando nosotros oigamos la palabra de Dios. Y estos varones, ¿por qué empezó su corazón a enfriarse? Porque no estaban escuchando la palabra de Dios, porque no estaban oyendo lo que Dios les estaba diciendo o les había dicho. Por eso Cristo les dice: oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, no estás creyendo lo que la palabra de Dios te ha percibido. No estás creyendo lo que la palabra de Dios te está mandando. ¿Cómo nosotros demostramos que estamos creyendo la palabra de Dios? Cuando en mi vida hay cambios, cuando en mi vida hay transformación, cuando comienzo a ser obediente a la palabra de Dios y comienzo a moverme conforme a lo que Dios me manda. Así yo demuestro que estoy creyendo en la palabra de Dios. Pero estos varones dice que no estaban creyendo y dice que era lo que los profetas le hablaban. Los profetas les habían hablado todo lo que iba a suceder, todas las señales que iba a acontecer desde antes que Cristo naciera hasta que Cristo resucitara. Ellos lo tenían todo ahí escrito. Ya Isaías lo había profetizado, ya Malaquías lo había profetizado, ya muchos lo habían profetizado. Pero habían dejado de oír. Habían dejado de oír para empezar a ver. Y Dios les dice que Cristo le estaba diciendo: tu insensatez se está poniendo sobre tu fe. Tu insensatez se está poniendo sobre tu fe. Y Cristo dice: ¿acaso no tenía que suceder esto?
¿Acaso no tenía que morir el Cristo para que después se sentara en su gloria? Cristo les recuerda a ellos que la victoria de Cristo estaba en su muerte. Que lo que los hombres creían que era derrota, para Dios era victoria. Que lo que el enemigo creía que era su victoria, para él era su derrota. Porque Dios cambia las circunstancias. Dios cambia las circunstancias. Dios cambia los planes del enemigo. Y cuando el enemigo quiere hacernos daños, Dios lo cambia para bien. Pero tenemos que comenzar a escuchar su palabra. Tenemos que empezar a creer lo que Dios nos está mandando. Wow. Iglesia, pidamos a Dios que aclare nuestros ojos a través de la sabiduría y la revelación que solo Él nos puede dar. ¿Saben por qué? Porque tenemos que guiar a muchos. Tenemos que guiar a muchos que aún no pueden ver, para poder traerlos al conocimiento de la verdad, para que en ese conocimiento ellos también puedan ser libres y aquellas cadenas de engaño del enemigo sean rotas en sus vidas y ellos puedan venir a los pies de Cristo. Las señales están ahí, iglesia. Nadie puede decir que no las ve. Todos las estamos viendo. Las señales ya están, pero como dije, todos la ven, pero no todos la están entendiendo. Todos la ven, iglesia, pero el corazón de muchos se ha enfriado. No permitamos que nuestros corazones se enfríen. Dios ya nos apercibió, aún los escogidos, el enemigo va a tratar de engañar. Pero solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nuestra fe no es por vista, iglesia, es por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que nos ha dicho al principio, cuando leímos en Mateo, que todas estas señales serán el principio de dolores. Todas estas señales nos están gritando a los oídos, Cristo viene pronto. Todas estas señales nos están gritando, comiencen a prepararse porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. No caminemos a Emaús, caminemos a donde Cristo nos manda. Porque Cristo le dijo, vayan porque ahí me verán. ¿Queremos verlo? ¿Queremos disfrutar con Él la vida eterna? ¿Queremos estar en esos lugares que Él ha ido a preparar para nosotros? Aquellos lugares que si no hubiera, dice que Él nos hubiera dicho, pero hay muchos lugares. ¿Queremos estar en esas calles de oro? Vamos a donde Él nos está diciendo que vayamos. No nos vayamos a Emaús. Recordemos, iglesia, tenemos que guiar al pueblo hacia Cristo, porque solamente Él los puede hacer libres. Solamente Él va a poder darles la sabiduría y la revelación. Solamente Él murió por los pecados de todos. Y Él va a ser nuestro abogado. No el pastor, no el líder, no mi mamá, no mi papá, no mi esposo, no mi esposa. Cristo Jesús, Él va a ser el abogado. Solo Él, a través de su vida, hizo el pacto, renovó el pacto con Dios, como nuestro hermano Fernando nos lo enseñó la semana pasada. Solamente Cristo dio su vida para que en ese cuerpo azotado nosotros fuéramos librados de todos aquellos dolores. Y lo vemos como Dios, Cristo le da la liberación a estos hombres, a través de la palabra, a través del pacto. Y vamos a leerlo. Lucas 24, verso 28 al 32. Lucas 24, verso 28 al 32. Amén. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow. Dice que cuando ellos vieron aquel pan partirse, sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque en su corazón recordó que Cristo les dijo que aquel pan era su cuerpo. Porque su corazón recordó que Cristo les había dicho que ese cuerpo tenía que ser partido para el perdón de los pecados. Que ese cuerpo tenía que ser partido para que ellos sean salvos. Que su sangre tenía que ser derramada para que sus pecados fueran limpiados. Y dice que cuando ellos vieron a Cristo partir el pan nuevamente, en su corazón algo revivió. En su corazón algo sucedió. Y dice que ellos se dijeron y se miraron entre ellos y se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice que en ese momento la palabra de Dios que comenzó a hacer en el corazón de ellos comenzó a quitar el enfriamiento que habían en ellos. Ese corazón ya no estaba más frío, dice que ahora ardía. Ellos sentían un ardor, pero no un ardor de dolor, sino un ardor de un fuego que se comenzó a encender en ellos, de recordar lo que Cristo les había dicho, de recordar que Cristo le dijo que todo lo que había sucedido en la cruz tenía que suceder para que Él se levantara en su gloria. La palabra de Dios volvió a ellos y cuando ellos escucharon la palabra de Dios, su corazón volvió a encenderse. Cristo comenzó a remover aquella incredulidad de ellos, comenzó a remover aquellas palabras que ellos estaban hablando. La palabra de Dios comenzó a penetrar como una espada de doble filo hasta lo más profundo de su ser y comenzó a remover todo lo que tenía que remover de ellos, toda incredulidad, toda insensatez, todo un pensamiento natural. Y ahora ellos comenzaron a ver la verdad. Comenzaron a tener esa revelación del conocimiento de Cristo. Y comenzaron a entender la palabra. Y ahora su corazón ya no estaba frío. Y cuando su corazón dejó de enfriarse y comenzó a avivarse y comenzó a llenarse de ese fuego que hicieron ellos. Vamos a leerlo. Lucas 24, 33 al 35. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Dejaron sus pensamientos naturales, dejaron de buscar Emaús, dejaron de buscar que irse donde ellos querían. Dice que ahora volvieron a donde tenían que volver y donde nunca debieron haber salido. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Al partir el pan, al ver el pacto nuevamente, al ver el pacto que Cristo Jesús dirán: y estas cosas harán para recordar lo que yo les he dicho hasta que yo vuelva nuevamente. Volvieron a recordar el pacto y ahora regresaron contentos, regresaron emocionados, llenos de gozo a Jerusalén. Ya no caminaron más a Esaú, a Emaús, ya no buscaron que caminar su propio camino, ya no buscaron que buscar su propio pensamiento. Ahora estaban junto a los demás preparándose para ver al Maestro, preparándose para perseverar hasta el final. Ahora entendieron las señales. Ahora entendían que todo eso tenía que suceder. Ahora entendían de que Cristo sí les había liberado. Ahora entendían que su enemigo no era el ejército enemigo de hombres naturales, sino que era aquellas huestes y potestades de maldad. Ahora comenzaron a entenderlo. Y el mundo tiene que entenderlo, iglesia. El mundo tiene que entender eso. Las señales están gritando. Las señales están ahí, gritando fuerte diciendo: Cristo viene. ¿Y qué significa esas señales para nosotros?
Esas señales no solamente nos están diciendo a nosotros de que tenemos que gozarnos porque Cristo viene, nos está diciendo más cosas. Amén. Vamos a leerlo. Juanito, si pudieras acompañarnos, por favor. Lucas 24, del 44 al 49. Dice que cuando ellos regresaron y mientras aún estaban hablando esas cosas, Cristo Jesús se presentó en medio. Cristo Jesús se presentó en medio de ellos y estuvo con ellos 40 días. Estuvo con ellos 40 días explicándoles, dándoles entendimiento de la palabra, volviéndoles a explicar seguro todo lo que ya les había dicho, pero ahora ellos lo podían entender, ahora ellos lo podían recibir de manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora lo habían visto a Él resucitado. Cristo Jesús los estuvo ahí instruyendo en la palabra. Vamos a leerlo, Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, ya se las había hablado y Cristo dijo, se las voy a volver a decir. Estas son las palabras que les hablé antes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, ¿qué somos? Somos testigos de estas cosas. ¿Y qué nos ha hecho? Nos ha dicho Jesús, que aquí yo los envío, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo Jesús les recuerda la palabra, les recuerda todo lo que Él ya les había dicho. Y dice que en ese momento su entendimiento se abrió. En ese momento ellos comenzaron a comprender el Evangelio. Y luego les recuerda la promesa del Espíritu Santo, aquel Espíritu que tú y yo tenemos cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, aquel Espíritu que nos llenó y pone los frutos del Espíritu en nosotros. Cristo Jesús les dice a ellos, no se vayan de aquí hasta que sean llenos de ese poder. Nosotros ya somos llenos de ese poder. Ya no es necesario que nos quedemos acá solamente. Tenemos que ir y cumplir lo que Cristo nos ha mandado. Las señales que ellos vieron, les está diciendo a ellos ahora, vayan y prediquen el Evangelio. Las señales nos dice a nosotros, iglesia, levántate, iglesia, llena tu corazón de fuego, no permitas que tu corazón se enfríe. Comienza a escudriñar la palabra, pero sobre todo, llévala a todas las naciones. Comienza a propagarla, comienza a predicarle, porque las señales están ahí. Cristo viene pronto. Y sí, tú y yo estamos con gozo, pero ¿qué pasa con los que están allá? ¿Qué nos dice Romanos? Romanos 10, 11, 15. Romanos 10, 11, 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo. Pero ¿qué más nos dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Iglesia, las señales están ahí. Cristo viene pronto. Nosotros lo entendemos, pero el mundo no lo entiende. Pero ¿quién les va a hacer entender? Dice ahí, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Nosotros ya fuimos enviados.
Cristo nos dejó la gran comisión. Y ya fuimos llenados de ese poder del Espíritu Santo. Y ese poder no lo tenemos solamente para decir: Señor, en tu nombre quiero hacer milagros. Lo tenemos para ir y predicar el Evangelio. Lo tenemos para ir y comenzar a que aquellos que dice que comiencen a invocar el nombre del Señor para que sean salvos, a enseñarles acerca del perdón y el arrepentimiento, como dijo Cristo Jesús. Las señales nos están recordando, iglesia, que nuestro Salvador está cerca. Pero también nos está recordando que así como Cristo fue por el camino para buscar a aquellos dos que se estaban yendo a Emaús para hacerlos regresar, de la misma manera Cristo nos está diciendo eso. Vayan por el camino y busquen a aquellos que se están alejando. Vayan por el camino y busquen a aquellos que se están yendo lejos. Vayan por el camino y busquen a aquellos que han volteado su mirada y están yendo por el camino equivocado. Esa es la misericordia de Dios. Por gracia somos salvos, y lo que recibimos por gracia, iglesia, por gracia tenemos que darla. Gocémonos en que Cristo está pronto, pero hagamos el trabajo que Cristo nos mandó. Gocémonos en las señales, porque las señales nos están gritando: Cristo ya viene. Pero encendamos nuestro corazón para empezar a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer: ir y buscar a aquellos que comenzaron a caminar hacia otro lado. Ir y buscar a aquellos que enfriaron sus corazones viendo la maldad del mundo. Nuestro Señor Jesucristo ya está pronto. Tenemos que perseverar hasta el final. Tenemos que seguir ahí firmes. No seamos engañados. No busquemos que agradar al hombre, porque el hombre no va a ser nuestro abogado. Busquemos que agradar a Cristo. ¿Qué nos decía Cristo el otro día? Aquel que me confiese, yo le confesaré delante del Padre, pero aquel que me niegue, yo lo negaré delante del Padre. Nuestra desobediencia está negando a Cristo. Nuestra desobediencia niega su existencia. Y desobediencia no solamente es no cumplir su palabra. Señor, pero yo me estoy portando bien. Señor, pero yo estoy haciendo buenas cosas. Señor, ya dejé de tomar. Señor, ya dejé de fumar. Señor, ya dejé de ir a esas fiestas. Señor, ya dejé. Pero Él también nos mandó a predicar el Evangelio. Y si no lo estamos haciendo, estamos siendo desobedientes también. O solamente obedecemos lo que nos conviene. O solamente obedecemos lo que queremos hacer. ¿Acaso Cristo Jesús solo obedeció lo que le convenía? ¿Acaso Cristo Jesús le dijo al Padre: sí, yo te voy a obedecer para ir y levantar a los muertos, te voy a obedecer para ir y darle vista a los ciegos, te voy a obedecer para ir y resucitar y darle y volver a hacer que caminen los que no podían caminar? ¿Acaso Cristo Jesús le dijo al Padre que solamente iba a obedecer en ciertas cosas? Si Cristo hubiera dicho eso, Él no hubiera muerto en la cruz, porque era algo duro. Pero Cristo Jesús nos demostró que la obediencia se da en todo lo que la palabra de Dios nos manda. Y ahora la palabra de Dios nos está mandando a ir y buscar a aquellos que están caminando lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya está cerca. Porque Él ya viene por su novia. Y tenemos que estar ahí, todos juntos, unánimes, viendo las señales y no dejando que el enemigo nos engañe. Iglesia, gocémonos en estos tiempos. El Señor le dijo: no temáis, no teman, gocémonos, pero gocémonos más yendo a cumplir el llamado que Dios nos dijo: ir a predicar su palabra desde Jerusalén y hasta todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios amado, por tu palabra. Gracias, bendito Dios santo, porque tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Tú nos has mostrado, Señor, los deseos de tu corazón.
Tú nos has mostrado, bendito Dios amado, y nos has apercibido a través de esta palabra todas las cosas, Señor, que estamos viviendo. Nos estás mostrando, Señor, que todas estas señales, Señor, están sucediendo porque tú así nos las dijiste, porque tú conocías el corazón del hombre, porque tú sabías que el corazón del hombre se iba a enfriar, porque tú sabías que el corazón del hombre se iba a voltear hacia la maldad, y la maldad del corazón del hombre iba a hacer todas estas cosas, iba a ser las guerras, iba a haber hambruna, iba a haber pestes, iba a haber todas estas cosas, porque el corazón del hombre se iba a alejar de ti. Pero tú nos mostraste, Señor, de que estas cosas tenían que suceder para que tú regreses. Que estas cosas son solamente el inicio, Señor, del dolor de parto, para que nuestro Salvador vuelva y nos tome como su novia y nos lleve a aquellos lugares que Él prometió para nosotros. Por eso hoy, Señor, te pedimos que sigas poniendo en nosotros sabiduría, que sigas poniendo en nosotros el entendimiento de tu palabra, para que cuando el enemigo venga a querer engañarnos, cuando el enemigo venga a querer, Señor, cambiar nuestros caminos, para que comencemos a caminar lejos de ti, podamos pararnos firmes, podamos pararnos, Señor, en aquella fe y poder caminar hacia donde tú quieres, poder seguir perseverando hasta el final, Señor. Oh bendito Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, aquel consolador, aquel espíritu que el mundo no conoce porque no lo ha visto, pero que nosotros sí lo conocemos porque mora en nosotros. Que aquel Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestras vidas en todo momento, en todo lugar donde estemos, Señor, sea percibiéndonos, Señor, sea mostrándonos en los deseos de tu corazón. Y sobre todo que, Señor, nos ayude a ser obedientes a tu palabra. Bendito Dios Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de aquel pacto que tú hiciste, a través de aquel sacrificio, nosotros somos salvos. A través de aquel sacrificio, Señor, nuestros pecados fueron perdonados. Y hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote que nos ayudes a poder entregar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Que podamos ir, Señor, sin vergüenza, sin temor, a predicar tu evangelio. Que podamos ir a compartir a los demás acerca de lo que tú has hecho, Señor, acerca de las buenas nuevas del reino. A predicarles, Señor, lo que tú nos mandaste, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. A predicarles que es tiempo de arrepentirse y que tú perdonarás sus pecados. Oh bendito Dios, danos las fuerzas que necesitamos. Quita de nosotros todo afán, todo temor. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que nos está alejando de tu voluntad. Quita todo aquello que nos está distrayendo, Señor. Aquellos hombres que caminaban, Señor, por el camino de Emaús, estaban siendo distraídos por su vista. Estaban siendo distraídos, Señor, porque estaban hablando lo que ellos habían visto con los ojos en lo natural. Y no estaban dejando que su corazón hable de la palabra que tú habías puesto ahí en ellos. Y así el mundo, Señor, está hablando alrededor nuestro. Así el mundo, Señor, está tratando de distraernos para que los escuchemos a ellos y no escuchemos, Señor, la palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Así el mundo está levantando la voz alrededor nuestro, Señor, para que seamos distraídos de tu voluntad. Pero en este día te pedimos, Señor, no permitas que nuestros corazones se enfríen, que nuestros corazones ardan al escuchar tu palabra, que nuestros corazones ardan, Señor, al meditar en ella. Que tu palabra sea, Señor, ese carbón, Señor, que enciende nuestros corazones. Ayúdanos a encenderlos todos los días. Ayúdanos a mantener encendido, Señor, el fuego. Como cuando tú mandaste, Señor, a Moisés que el fuego, Señor, del tabernáculo no se apagara, que estuviera ahí encendido todos los días, todo el tiempo, para poder mostrar los sacrificios hacia ti. De la misma manera, Señor, que nuestro fuego no se apague, que esté encendido, Señor, todo el día y todos los días, para poder darte, Señor, ese sacrificio, Señor,
Ese sacrificio que ahora tú nos pides, que no es más de animales, sino de nuestra obediencia. Para poder entregarte, Señor, nuestra obediencia en todo tiempo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder enseñar al mundo a entender las señales, a entender lo que está sucediendo, y que la sabiduría y el entendimiento también estén en ellos, para que puedan recibir, Señor, el conocimiento de tu verdad. Gracias te damos, bendito Dios. Siga orando, iglesia. Siga pidiéndole al Señor. Deja que el Espíritu Santo lo ministre, que el Espíritu Santo hable a su vida. Comienza a encender tu corazón ahí, iglesia. Pide al Espíritu Santo que tu corazón sea encendido, que esa llama se encienda, que arda tu corazón en este tiempo. Pide al Espíritu Santo más sabiduría. Dice la palabra que si alguno es falto de sabiduría, pídasela al Padre y Él le dará sin medida. Pídele al Espíritu Santo que te dé mayor entendimiento de su palabra, porque toda la palabra fue inspirada por Él. Toda la palabra fue inspirada por Dios, y solamente Él te va a ayudar a entenderla, porque Él es el autor de toda la palabra. Sigue ahí, iglesia. Cierra tus ojos y pide al Espíritu Santo que siga ministrándote, que siga tocando tu corazón, que siga preparándote para estos tiempos, que quite tu insensatez como de estos hombres, y que tu fe sea aumentada. Y también quiero hablarles a aquellos que quizás están recibiendo esta palabra por primera vez, aquellos que no conocían acerca de las señales o del sacrificio de Cristo, aquellos que quizás la habían escuchado antes pero no la entendían, pero hoy a través del Espíritu Santo les ha dado ese entendimiento y su corazón ha saltado de gozo, y esa llama ha comenzado a arder en sus corazones. Aquellos que por primera vez han recibido esta palabra y hoy quieren empezar a caminar con Cristo para perseverar hasta el final. Si tú eres uno de ellos, si quieres empezar a que tu vida sea transformada y cambiada a través del poder de la palabra, si quieres que tu vida comience a ser guiada a través de lo que Cristo nos mandó, lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Él, como hemos leído, que aquel que creyere será salvo. Y para creer, dice la palabra que tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca que Cristo es tu Salvador. Así que si tú quieres hoy día entregar tu vida a Él, quieres creer en Él, lo que tienes que hacer es desde lo más profundo de tu corazón, creyéndolo. Tienes que hacer esta oración de fe. Y si no sabes cómo hacer esta oración de fe, repite lo que yo voy a decir. Repite después de mí, pero desde lo más profundo de tu corazón, para que entregues tu vida a Él, para que Cristo sea tu Salvador, para que Cristo sea tu Señor en este día. Así que si tú quieres entregar tu vida a Él, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque hoy, Señor, me has hecho libre. Señor, hoy yo reconozco delante tuyo que he pecado, reconozco delante tuyo mis rebeliones, reconozco delante tuyo que he caminado lejos de tu voluntad. Pero hoy, Señor, yo te pido que tú entres a mi vida. Yo te pido, Señor, que tú seas mi Salvador. Yo te pido, Señor, que tú seas aquel, Señor, que rompe las cadenas de esclavitud del pecado que me tenían atados. Hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que perdones todas mis faltas y que me ayudes a caminar desde hoy conforme a tu voluntad. Que me ayudes a hacer esa luz, esa lámpara encendida para que todos los que me vean glorifiquen al Padre. Te pido, Señor, que comiences a transformar en mí lo que necesite ser transformado. Te doy gracias, Señor. Toda gloria y toda honra
sea siempre para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.